Bien, vamos a empezar hoy con una nueva lección de físico-química que hace a los cambios de estado. Cosas que ustedes, de hecho, que ya conocen, habrán visto en la escolar básica, que las sustancias sólidas pasan al estado líquido cuando se le va a aumentar la temperatura. Luego esos líquidos, si se continúa calentando, llega al punto de ebullición y pasan al estado de vapor. Bueno, esto es lo que más o menos tenemos acá representado en este gráfico. Sólido, líquido y gaseoso, las fases en lo que se encuentra la materia. El sólido puede pasar directamente al estado de vapor o al estado gaseoso a través de la sublimación. Lo mismo pasa para el proceso, se llama así el proceso inverso del estado gaseoso al estado sólido sin pasar por el estado líquido. En ambos casos, eso es sublimación. Cuando el sólido pasa al estado líquido a través del incremento de temperatura, pues ese cambio es la fusión, y el proceso inverso es solidificación. Lo mismo un líquido al calentar pasa al estado de vapor, proceso que se llama vaporización, y el proceso inverso es la condensación, cuando el vapor o el gas se condensa y se convierte en el líquido. Entonces estos son este gráfico, este cuadro está mostrando los cambios de estados debido a la absorción o a la cesión de calor. Nosotros habíamos aprendido y estábamos trabajando, de hecho, con el calor sensible, cuya fórmula ustedes la conocen, que es Q es igual a masa por calor específico por variación de temperatura final menos temperatura inicial. Bueno, este es el calor sensible donde hay variación de temperatura, pero hay otro tipo de calor donde la temperatura permanece constante, no hay variación de temperatura, pero sí hay o cesión de calor o absorción de calor, y ese es el calor latente y se da por esta expresión. Calor latente es masa por L, que es una propiedad intrínseca de las sustancias, y en nuestro caso van a tener estas siglas: calor latente de fusión, calor latente de vaporización, calor latente de solidificación y calor latente de condensación. En el caso del agua, esos tienen valores específicos. Por ejemplo, el calor de fusión del agua es de 80 calorías por gramo, el de calor de vaporización del agua es de 540 calorías por gramo, y el resto serían los procesos inversos. La solidificación tiene el mismo valor, pero de signo contrario, 80 calorías por gramo centígrado. ¿Por qué? Porque acá el agua estaría liberando calor para solidificarse. Lo mismo acá en la condensación, el vapor tiene que liberar una cantidad de calor para volverse líquido, para condensarse, entonces por eso tiene el mismo valor que la vaporización, pero su signo es negativo. Entonces, estos son valores que tenemos que conocer, pues son constantes para el agua. De hecho, hay tablas donde se muestran estos datos para otras sustancias. Esto específicamente para el caso del agua. Vamos a hacer un breve estudio de lo que es la fusión. Acá hay dos gráficos que muestran comportamientos de las sustancias con la presión. El punto de fusión varía con la presión. Si el punto de fusión de una sustancia, en este gráfico, en esta coordenada se coloca la presión y allá la temperatura. Cuando la presión es de una atmósfera, que es la presión normal, este sería el punto de fusión de la sustancia. Pero ¿qué pasa si la presión aumenta? ¿Qué nos indica el gráfico? Si la presión aumenta, vamos a poner el punto de fusión estaría por este lado, o sea, va a tener un valor mayor que cuando la presión era de una atmósfera, o sea que al aumentar la presión, el punto de fusión de la mayoría de las sustancias aumenta. Este es el caso de la gran mayoría de las sustancias. El agua tiene un comportamiento diferente. Este sería el caso del agua, donde si uno aumenta la presión, el punto de fusión del agua disminuye. Esto tiene una consecuencia. Seguramente acá no tenemos, cuando hace mucho frío, pues no hay ni siquiera hay nieve, pero en los lugares donde sí hay mucho frío, se forman hasta capas de hielo, y se puede ver cuando esta gente que patina sobre el hielo, con esos patines para hielo,
¿qué es lo que pasa? Pues el punto donde ellos están pisando sobre el hielo, la presión aumenta. En ese punto de contacto, el hielo se derrite y entonces eso permite que el patinador pueda deslizarse muchísimo con relativamente poco esfuerzo. Pero una vez que la presión cesa, vuelve a la presión normal, vuelve a recongelarse el agua. De hecho, hay un experimento interesante que una persona de nombre Tyndall realizó con una barra de hielo. Supongamos que esta sea la barra de hielo. Él puso en un ambiente a 0 grados y colocó un alambre y en cada extremo del alambre puso un par de pesas. Como la presión en donde el alambre hacía contacto con el hielo era mayor que la presión atmosférica, entonces el alambre iba avanzando, cortando entre comillas el hielo, pero cuando terminaba ese efecto, el hielo se recongelaba, entonces el efecto final era que el alambre acababa atravesando la barra, pero la barra no se cortaba. Entonces, eso ocurre porque el hielo tiene este comportamiento. Bueno, eso al margen. Con la ebullición pasa algo parecido, solo que no hay estos dos casos en el caso de la ebullición. En el caso de la ebullición, todos los líquidos se comportan de la misma manera. Cuando el punto de ebullición aumenta, cuando la presión atmosférica aumenta, automáticamente aumenta el punto de ebullición. Y si la presión disminuye, obviamente el punto de ebullición también disminuye. Eso muestra este gráfico. Esto también tiene consecuencias. Por ejemplo, en ciudades que están a mucha altura, como La Paz, está a casi 4.000 metros de altura, el agua ahí hierve a un poco más de 80 grados centígrados. La presión atmosférica ya es menor que una atmósfera, entonces se situaría por acá y eso haría que el punto de ebullición del agua en un lugar como ese no sea 100 grados como en Paraguay, donde tenemos más o menos, nosotros estamos al nivel del mar, la presión es de una atmósfera, está por ahí, entonces el agua sí hierve a 100 grados, acá, no allá en La Paz. Y esta gente que trabaja en los submarinos o en esas cápsulas a profundidad, le pasa exactamente lo contrario. El agua supera los 100 grados, incluso no llega ni siquiera a hervir. Pasa de 100 grados y no hierve, y justamente porque la presión es más alta. Entonces nos situaríamos por este lado y la presión estaría por acá superior a 100 grados centígrados en el caso del agua. Claro, esto ocurre con todos los líquidos. Entonces vemos que tanto los líquidos como los sólidos están afectados por la presión y lo muestran los gráficos. En el caso de los sólidos hay más de un caso, la mayoría tiene este comportamiento. El agua, sí, creo que es el único que tiene un comportamiento diferente, pero en el caso de los líquidos todos se comportan de esta manera. Vamos a ver ahora lo que son las curvas de calentamiento o de enfriamiento. Y para ello vamos a valernos de este ejemplo que está acá. Acá tengo digamos que es un vaso, eso como lo que tenemos en el laboratorio, pongamos de 1000 centímetros cúbicos, de 1 litro, donde coloco inicialmente una barra de hielo, un pedazo de hielo, y le voy dando calor. A medida que va pasando el tiempo, obviamente este hielo se va a ir derritiendo. Vamos a llegar a un punto donde todavía hay una pequeña masa de agua sólida, o sea, de hielo. Claro, acá, si suponemos que esta barra estaba a menos 10 grados centígrados, 10 grados bajo cero, en este punto toda esta masa está a 0 grados, porque sabemos que durante la fusión no hay incremento ni disminución de la temperatura permanece constante, hasta que la última masa de hielo haya pasado al estado líquido. Una vez que ocurre eso, se alcanza ese punto, a partir de ahí la temperatura del líquido, si seguimos calentando, va a ir en aumento y se va a llegar hasta la temperatura de ebullición en donde toda la masa líquida empieza a hervir. Entonces eso se puede mostrar en un gráfico como este. Habíamos dicho que el hielo al principio está a 0 grados, a 10 grados bajo cero. Al darle calor va a alcanzar el punto de fusión. Durante toda la fusión, sería no hay incremento de temperatura. Una vez que se pasó al estado líquido la última molécula de hielo, entonces a partir de ahí toda la masa es líquida y el líquido empieza a aumentar su temperatura. Sería este
este caso, hasta que empieza a hervir. Y una vez que hirvió, bueno, hasta que se evaporó la última masa de líquido, ahí termina el proceso. A menos que esté cerrado esto es un vaso, está abierto, ¿verdad? Pero si es cerrado y si todo el líquido ya se convirtió en vapor, y supongamos que estamos en esta situación, más allá del Q4, entonces ahí lo que estaríamos es calentando el vapor, nada más. Otra cosa, ya no hay cambio de estado a partir de ahí. Entonces eso en términos generales se puede mostrar acá. Acá era para el caso del agua, pero esto en términos generales. Entonces esto está mostrando un calor sensible, este Q1 sería el calor sensible que es desde su estado sólido hasta que alcanza el punto de fusión. Acá habría un calor latente, que sería el calor latente de fusión de ese sólido. Una vez que se fundió todo el sólido, el líquido empieza a aumentar su temperatura hasta que empieza a hervir. Acá, este sería entonces, perdón, acá me salté, este sería el punto de fusión de este sólido y este obviamente sería el punto de ebullición del sólido. Y entonces acá sería calor latente, calor sensible desde el sólido hasta que se funde. Esto sería un calor latente porque no hay variación de temperatura. Una vez que todito se volvió líquido, esto otra vez es calor sensible porque hay incremento de temperatura hasta que empieza a hervir y durante toda la ebullición. Todo esto sería un calor latente y así sucesivamente. Entonces, con un diagrama así uno puede determinar calor latente del líquido o del sólido o su punto de fusión o su punto de ebullición o lo que sea, gracias a un diagrama de estos.